Amigos, son las 7:55 de la mañana. Estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Y el día de hoy hemos querido dedicarle gran parte de nuestro espacio de Buenos Días a abordar el tema migratorio, a actualizar la información relacionada con las estadísticas, las personas que están en este momento en situación de calle, otros que reciben el beneficio de los albergues, cómo pueden hacer para regularizar su estatus migratorio y esas expectativas que se han generado en torno a la posible eliminación del título 42. Por eso el día de hoy recibimos al coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Alberto Cabezas, para que nos actualice sobre esta situación de los migrantes, especialmente de nuestros migrantes venezolanos. Alberto, un gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos en Buenos Días. Hola, muchas gracias, Marjorie. Saludos a tu audiencia. Quisiera poner un poco en contexto a la audiencia estas expectativas que ha generado la posible eliminación del título 42, que todavía está como en signo de interrogación, ha hecho que muchos migrantes retomen ese ánimo de querer pasar la frontera para llegar a Estados Unidos y bueno, comenzar una nueva vida. ¿Cuál es la realidad sobre la situación de los migrantes en México? Bueno, el momento tiene mucho que ver con eso que dices, la posible terminación de título 42 el 21 de diciembre, pero todavía hay incertidumbre y esa incertidumbre ha generado posiblemente desinformación, expectativas falsas, y hay personas que han llegado a la frontera en grandes grupos esperando el desenlace de qué pasará después de esta fecha. Podría continuar la política de título 42 si prosperan algunas medidas legales que se han interpuesto en Estados Unidos, o podría finalmente ser cancelada, que es lo que nos gustaría ver a todos, porque es una política contraria al derecho internacional, digamos, legítima en su momento porque por motivos de salud permitía la expulsión rápida de personas, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que ponía en alta vulnerabilidad en un país que no es el suyo a personas, como tú dices, de Venezuela y de otros países. La expansión a personas de Venezuela ocurrió en octubre y fue muy lamentable, ¿eh? Pero efectivamente es una medida que queremos ver finalizada y que las personas migrantes esperan que termine, pero todavía no sabemos bien qué va a suceder después del 21 de diciembre. Que intentan llegar aquí a Estados Unidos han pasado por una verdadera pesadilla. Hemos recibido muchos testimonios y esto está envuelto, esta crisis migratoria, en mucha tragedia. Sin embargo, hay muchos migrantes que esperan un milagro. Se está hablando del título 8, de la posible aplicación para tratar de frenar esta entrada de migrantes. Si nos pudiese describir un poco de qué se trata el título 8 y quiénes calificarían o no para este título 8. Bueno, el título 8 son, digamos, todas las medidas de expulsión que tiene en su mano las autoridades estadounidenses. Eh, Vamos a decir que Título 42 sucedió, es una política que nace en marzo de 2020 en tiempos de Trump, pero Título 8 también existe, son todas las medidas que permiten a las autoridades estadounidenses expulsar de su país a las personas en condición indocumentada que llegan en situación irregular, ¿no? Título 42 lo que hizo fue, por así decirlo, desarmar a las personas en cuanto a exponer quiénes eran y por qué habían llegado ahí, lo cual detuvo de una forma muy frontal cualquier tipo de posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos, de presentarse, de contar su historia, por qué estaban ahí. Con título 8, bueno, sigue habiendo, o sea, van a seguir habiendo posibilidades de expulsión de las personas que llegan en condiciones irregulares y en muchos casos expulsarlas hasta sus países. Ahí la dificultad es qué ocurre cuando Estados Unidos no puede expulsar a alguien a su país de origen por que las condiciones internas en ese o esos países, y hay varios en la región, Nicaragua, Venezuela, no, Haití incluso, no son las idóneas, ¿no? Por motivos que tienen que ver con inestabilidad interna. Entonces, eh, quizá es un momento en el que se van a redefinir algunas de las políticas clave de Estados Unidos, pero bueno, hay, como decías, hay otras formas de manejar la situación de estas personas. Una de ellas es el título 8, que son estas, vamos a decir, vías convencionales de
expulsión de las personas. En todo caso, lo que nos gustaría ver desde la OIM es que las personas que llegan a Estados Unidos tengan por lo menos la posibilidad de expresarse, de explicar quiénes son, de explicar esos temores fundados en muchos casos que las llevaron ahí. Y ojalá haya sensibilidad hacia ellas y una posibilidad de, pues de continuar sus procesos en caso de que puedan abrirlos para permanecer en ese país. ¿Qué se ha hecho o qué faltaría por hacerse para atacar la red de trata de personas? Porque hay Sí, muchísimos coyotes que le venden la idea a los migrantes de que se van a encontrar con una especie de paraíso al llegar a los Estados Unidos. Muchos son estafados, muchos pierden la vida en ese intento. sí, la verdad es que hemos sido, este 2022 ha sido un año, si habíamos visto que en 2020 la migración, los flujos migratorios se ralentizaron, no se pausaron, nunca se han pausado y creemos que van a seguir sucediendo. Pero fue una realidad que la pandemia paró un poco el ímpetu de las personas a migrar, fronteras fueron cerradas y se aplicaron políticas como esta que expliqué ya de Título 42. 2021 y 2022 trajeron otra vez el impulso de la migración y a veces basado más en percepciones que en realidades. Y lo que hemos visto es que hay una desinformación y una manipulación sistemática por parte de estos grupos que dices de coyotes, de personas que lucran con, con lo que es el tráfico de personas, con las personas migrantes y a menudo las ponen en condiciones de enorme vulnerabilidad porque pones tu confianza y lo más importante, tu vida en manos de alguien que puede que te esté engañando, que se esté aprovechando de ti. Y lo que nosotros hemos hecho desde la OIM es tratar siempre o sea, de explicar que puede haber vías de regularización legales para migrar o para regularizarse y que y por tanto, bueno, acercar a las personas a la información oficial sobre los procesos, sobre el momento migratorio en el que están, para que tengan opciones de continuar, opciones de pedir un estatus migratorio particular en determinado país, pero siempre con, digamos, buscando que sea de la forma más ordenada, regular y segura posible. Creemos que si no sucede así, si uno hace caso de cantos de sirenas, de estos grupos que prometen llevarte al otro lado, cualquiera que sea el país, ahí te estás exponiendo a situaciones de riesgo que pueden ser muy difíciles de manejar y que a menudo para ti digamos, para la persona misma, pero también para su familia, porque cuántas veces hemos escuchado que estas personas tienen que ceder su información personal, dan los nombres de personas que están en Estados Unidos, esas personas son extorsionadas a cambio de la libertad de sus seres queridos y ojalá indemnes, pero en ocasiones esto lamentablemente no es así. Muchos caen en situaciones que no desean producto de la desinformación. Pareciera que se les cierran las puertas a los migrantes. ¿Qué opciones tienen específicamente los migrantes venezolanos? Recuerdo, Alberto, cuando hablábamos en octubre sobre la disposición de los albergues para los migrantes, ahora, por ejemplo, el de Ciudad de México, que es uno que recibe a una cantidad importante de migrantes, cierra por las fechas decembrinas. ¿Qué opciones tienen ellos? Nunca ha habido una capacidad infinita en los albergues de sociedad civil en México para acoger a personas migrantes, menos cuando llegan en grupos muy grandes, como ha pasado con el éxodo, podemos decir ya, porque son más de 7 millones de personas venezolanas las que han salido en los últimos años de su país. Esta situación de llegada masiva se traduce pues sí, en condiciones críticas para los albergues. He estado en ellos, he visto cómo el personal del albergue sale a la puerta, dice no tenemos lugar, amor, vete a este otro sitio, ahí sí todavía hay lugar para ti, para tu familia. Si vas, a lo mejor a veces son más receptivos cuando hay grupos familiares porque ahí las condiciones de vulnerabilidad y el mantenerlos juntos son altos. Pero lo que hemos visto es enormes necesidades humanitarias que siguen creciendo, que siguen ahí, y albergues que luchan un poco solos, con alguna ayuda por parte de organizaciones internacionales, pero tampoco es infinita, para mejorar sus capacidades, para poder acoger más gente, para tener condiciones de higiene,
lugar seguro donde dormir, etcétera, para ellas, pero a veces con poco apoyo oficial, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que tiene que continuar habiendo un apoyo por parte de las autoridades competentes y obligadas a garantizar unos mínimos derechos de paso o de estancia para las personas migrantes en los países, y la sociedad civil juega un papel fundamental. Nosotros hemos intentado hacer fuertes a más de 100 albergues, pero es cierto lo que dices, de repente ya no hay lugar y no nos lo podemos inventar. Y el personal de esos albergues también se cansa y, bueno, y llega a situaciones límite, nada comparables a los de las personas migrantes que han hecho decenas de miles de kilómetros para llegar a México y que se encuentran con una puerta cerrada a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar urgiendo a tener más vías legales de regularización migratoria a los países y a los estados, y más coordinación entre ellos, porque ningún país de manera aislada, ninguna ciudad de manera aislada, ningún albergue solito puede enfrentar la situación que se presenta cuando llegan estos grupos enormes de personas en necesidad y desesperados. Testimonios de supuestos gestores que tratan de tramitarle documentación a migrantes, específicamente venezolanos, aun y cuando son gratuitos, muchos de ellos desconocen esta información, pagan y luego se dan cuenta que son documentos falsos. ¿Tienen reporte acerca de esto? Sí, conocemos, pero no te vayas tan lejos, Marjorie. Incluso las autoridades, cuando se ha aplicado Título 42, hemos visto una entrega heterogénea de documentos. Es decir, había personas venezolanas expulsadas desde Estados Unidos a México que no recibían documentos cuando llegaban a este país. Imagínate. Entonces, estaban en México, pero sin un documento legal que respaldara su estancia. A otras se les daban un documentito que a lo mejor contenía un oficio de salida para daba un permiso para 7 días, ¿no? Cuando la realidad es muy distinta. Esas personas decidían quedarse mucho más tiempo del que daba ese documento. Y en ocasiones hemos llegado incluso a escuchar situaciones en las que alguien, un mal funcionario, vamos a decir, le rompe el documento delante a la persona que lo tenía. ¿Por qué? Porque es un modo de extorsionarla también, es una situación de poder desigual la que se da. Y bueno, y es muy lamentable que tengas un documento que te dio una autoridad y que alguien con malas intenciones pues te lo rompa. El engaño que dices, esos son, pues sí, los falsos amigos, ¿no? Que aparecen también en el camino y de los que son víctimas las personas migrantes, pues también prometen el cielo, la luna, y al final te están engañando, te están dando algo que no sirve al propósito que te dijeron inicialmente. ¿Qué no se está haciendo para abordar este problema? Justamente el domingo Sí, 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes. ¿Qué no se le dice a los migrantes y qué no se está haciendo por ellos? eh, yo creo que nos falta todavía tener claro que los migrantes son personas con derechos, siempre, siempre en las rutas, derechos de acceso a servicios básicos de salud, por ejemplo, llegar a un hospital o un centro médico público y poder entrar sin miedo y decir, necesito esto, necesito un tratamiento, tengo esta enfermedad, ayúdeme. Creo que hace falta esa apertura por parte del sistema público de salud y de educación también hacia las personas migrantes. Tenderles la mano sin importar la condición de estancia migratoria en la que están. Ellos no van a menudo porque tienen miedo. También puede sonar un poco alejado de la realidad de las personas, pero hay un concepto que manejamos mucho que es el de gobernanza migratoria. ¿Cuáles son las políticas públicas que existen en México para apoyar a las personas migrantes? Necesitamos robustecer esa gobernanza migratoria dentro de los países con la autoridad estatal, local y federal a todos los niveles. Eso también es un área de mejora importante. Y, por supuesto, que tenemos que asegurar que haya ayuda humanitaria para aquellos que los necesitan. Da a veces lástima ver cómo
es la autoridad local la que se queda un poco sola con la situación que se ha presentado porque muchas personas llegaron de repente, ¿no? Cuando en realidad pues no debían estar las autoridades municipales únicamente involucradas en la respuesta a estas personas. Por último, te diría que me encantaría ver más vías legales de regularización migratoria y más vías legales para migrar en la región de Mesoamérica y México. Y no es un tema de un solo país, lo decía hace un momento, tiene que haber una coordinación entre los países porque no es suficiente con abrir la puerta, dejarles pasar confiando en que van a llegar a otro lugar. Al final, lo ideal es que haya una respuesta coordinada y que tengan opciones estas personas allá donde estén y siempre respeto a sus derechos. Gracias, Alberto, por tus palabras el día de hoy y por compartir con la audiencia la visión de lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos en México. Será hasta un próximo encuentro. Es un placer. Feliz Navidad para ti. Gracias a tu audiencia por la atención. Que tengas un buen día. Gracias. Era Alberto Cabezas. Él es coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México, hablando el día de hoy sobre este problema que ha generado la crisis migratoria y, bueno, los migrantes venezolanos que están en este momento varados en México. Hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. No se aparten.